Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues el presidente de la República este día lunes dará un anuncio importante, ha dicho él, en el tema laboral, que es uno de los temas que ha venido preocupando, primero por este debate que se da prácticamente siempre a final de cada año para definir lo que será el salario básico del año que se viene, y que jamás, de lo que al menos yo recuerdo, probablemente usted tiene otros recuerdos, se ha llegado a un acuerdo y ha terminado siendo una decisión arbitraria. El Consejo de Salarios no ha logrado en la historia más reciente de este país definitivamente llegar a un acuerdo, y ha terminado siendo una decisión unilateral el incremento. El presidente ha dicho que este no será el único anuncio, que como habíamos dicho se enmarca en la posibilidad de que en los próximos días el Ejecutivo remita también a la Asamblea Nacional un nuevo paquete de reformas, en este caso dirigidas al ámbito laboral, una reforma probablemente al Código del Trabajo. No se ha podido todavía conocer detalles, y todo esto además, Marco, en un contexto de lo que ya vivimos en estos últimos días con respecto a dos temas que le han dejado bien posicionado al presidente de la República. Uno de ellos, la vigencia por el Ministerio de la Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal, y el debate que hubo al interior también de la Asamblea Nacional en torno al informe de los Pandora Papers que involucraba al primer mandatario. ¿Cuáles son sus criterios? Bienvenido. Buenos días, Rosana. Bueno, en estos 6 meses de gobierno del presidente Lasso, hemos asistido pues a una gestión llena de vericuetos. Primero, en el campo económico, creo que la economía sigue caracterizada por un proceso de recesión. No hay la reactivación económica, por lo menos indicios de que esta pueda aparecer y consolidarse. Por otro lado, pues también el déficit fiscal que el gobierno aspira a, de alguna manera, pues paliarlo con la ley de reforma tributaria y la obtención de 1.900 millones de dólares. En el campo de lo social vivimos una crisis permanente. Por ejemplo, en el ámbito de la salud asistimos pues a un sistema hospitalario público que carece prácticamente de medicinas, y los reclamos permanentes de médicos, pacientes, para que el gobierno vea el tema de la salud pública como un tema prioritario, el incremento constante y permanente de la delincuencia en las calles, las crisis producidas en las cárceles, con 3 masacres en el marco del gobierno del presidente Lasso. Recordemos, una en el mes de julio, la otra masacre en el mes de septiembre, y la última me parece que fue a finales del mes de octubre. Uh -huh. Entonces, tenemos también el hecho de que hay una crisis social por la expresión y de inconformidad y protestas, movilizaciones de distintos sectores sociales. Uno de ellos, quizás el más emblemático, la movilización, las protestas conducidas por la CONAIE, pero también hemos tenido protestas de estudiantes, de educadores, de universidades, de los agricultores de la costa. Y en el campo también político hemos asistido a un gobierno que ha ido desgastándose de manera creciente y acelerada, hasta el punto que incluso algunas encuestas hablan de que la credibilidad del presidente está por debajo del 25%, y la aprobación de la gestión por debajo del 30%, Uh -huh. cuando hace algunos meses, por ejemplo, si hablamos del propio mes de julio, se hablaba de un índice de aprobación y de Más del credibilidad de 70%. más del 70%. Uh -huh. Claro, entonces, ¿por qué marcamos esta situación? Porque efectivamente, pues hay que entender las próximas acciones políticas del régimen en este contexto. El presidente de la República, entiendo, aspira a recuperar legitimidad, es decir, un nivel de aceptación, de consentimiento, de aprobación por parte de la población. Y claro, una estrategia es generar una política propia de estos tiempos postmodernos, el de la espectacularidad. Y por eso mismo, pues ya hace una propaganda como una suerte de estratagema política de los anuncios semanales, ¿no? Con esa aureola, repito, de espectacularidad, cuando en el fondo, pues sabemos que finalmente los anuncios presidenciales no son precisamente
aquellos que van a cambiar sustancialmente la situación, especialmente de crisis social, que además tiene como otro de los elementos, me estaba olvidando, pues, esta crisis migratoria. Ecuatorianos y ecuatorianas sigan saliendo masivamente del Ecuador porque no ven esperanza, no tienen una expectativa positiva de que la situación de empleo mejore en el Ecuador. El presidente ha hablado reiteradamente del empleo, pero el empleo que se aspira a generar en el Ecuador, si esto efectivamente se materializa, no es un empleo digno, un empleo que permita al ecuatoriano tener un ingreso y se quede en el país. La gente dice, si en Estados Unidos puedo ganar 7, 8 veces más, y aquí con lo que gano no puedo salir de la pobreza, en algunos casos de la extrema pobreza. Entonces el asunto no es solamente tener empleo, sino tener un empleo adecuado, un empleo digno. Entonces me refería a que el presidente busca recuperar, ¿no es cierto?, aprobación, credibilidad, recuperarse de este desgaste acelerado y permanente. Yo entiendo que el anuncio del día lunes no va a estar en la línea de cumplir la promesa electoral. Además, no sería sorprendente que así lo haga, porque hay muchas de las promesas electorales que hasta este momento, pues, o bien no han sido cumplidas o no han habido anuncios, por lo menos en el sentido de que ¿Se se van cumplirán? a hacer gestiones para materializar esas propuestas, esas ofertas electorales. Quizás uno de ellos de manera suelta, a lo mejor uno de sus lunes anunciará pues el inicio de este programa de créditos al 1%, ¿no? Ya lo ha hecho. En el tema salarial es probable de que sea más de los 3 o 5 dólares que están planteando algunos sectores empresariales, pero no llegue a los 25 dólares. Quizás con el argumento de que habrá que esperar, de que la situación económica mejore, que la economía el próximo año va a consolidarse después de las reformas económicas que él está llevando adelante y que posiblemente el próximo año a lo mejor habrán alzas mayores, ¿no? Y en Posiblemente se cuanto estima marco esa a línea. este tema, los trabajadores y el sector de la sociedad civil tiene o tenía la expectativa de que este incremento se cumpla en el contexto precisamente de los ofrecimientos a los que usted hace referencia. Un salario básico de $500, había dicho el presidente de la República. Después ya los voceros del gobierno decían que no, que en ningún momento dijo que esto va a ser inmediato, sino que en todo el lapso de gestión presidencial podría llegarse posiblemente al final de la gestión de Guillermo Lasso con este salario básico a los $500. Bueno, claro, hay que decir de que efectivamente el presidente dijo de manera clara de que el salario va a subir hasta 500 dólares durante su gobierno. No se puede esperar pues de que eh, suba Ya en ahora, el por ejemplo, 2022. en esa cantidad. Solamente en el gobierno de Jaime Roldós hubo un alza salarial en el marco de una política salarial totalmente expansiva, keynesiana. Recordemos, Rosana, y a lo mejor muchos de los oyentes y videntes que están siguiendo este programa, que Jaime Roldós en 1979, el segundo decreto presidencial fue un alza de sueldos y salarios en un 100%. Recordemos que en esa época, cuando había el sucre, el salario básico era de 2.000, subía a 4.000 sucres. Algo realmente extraordinario, que además tenía su lógica. No solamente era la sensibilidad del gobierno, sino tenía una profunda racionalidad económica. Roldós fue el último gobierno auténtica y puramente keynesiano. ¿Qué es lo que se aspiraba? A que la gente gane más, duplique su capacidad adquisitiva y por lo tanto duplique su capacidad de consumo, su capacidad de compra. Y eso dinamiza el aparato productivo interno, en ese caso, pues el sector industrial que venía en una situación de expansión y crecimiento. Y eso generó, pues, con el incremento de la producción, mayor empleo y el Estado se benefició con mayores impuestos. Pero esto está dentro de la lógica del keynesianismo, en base, digamos, a la propuesta del economista John Keynes, Ujú. que fue un modelo aplicado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial con éxito económico. El boom económico de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con crecimiento inmenso. Todo el mundo era keynesiano, decía el propio presidente conservador norteamericano Nixon. Pero esas políticas ya no se han vuelto a aplicar en los años 80, 90, primeros años del siglo XXI, caracterizados por gobiernos neoliberales. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo básicamente lo que tiene es una política salarial restrictiva. Generalmente el neoliberalismo dice que
hay que combatir el principal problema económico, que es la inflación, que es visto como un problema monetario, reduciendo la masa monetaria circulando en la economía, y eso implica pues reducir los ingresos de las personas. Entonces suelen ser muy conservadores los gobiernos neoliberales en cuanto al alza salarial. Incluso el propio presidente o expresidente Correa, que en los 2 primeros años de su mandato incrementó el salario en términos reales. ¿Qué quiere decir en términos reales? Si la inflación en un año es un 5%, y si un gobierno solamente hace una alza de 5, quiere decir que no ha habido realmente en términos reales de alza. Nominalmente sí, pero si es que la inflación ha sido un 5% y el alza salarial ha sido, por ejemplo, un 10%, el incremento real ha sido un 5%. Correa en los 2 primeros años incrementó el salario con algunos puntos por encima de la inflación, pero luego después siguió aplicando una política salarial asimismo restrictiva, conservadora, es decir, los reajustes salariales en base a la inflación calculada. Y los gobiernos de Moreno igual lo hicieron, y el gobierno de Lazo pues habrá que ver si va a seguir o no en esta lógica. Es probable que por la presión del tema electoral, en este caso pues sí haya una alza por encima de la inflación calculada, ¿no? Ahora, Marco, usted manifestaba hace un momento que estos anuncios podrían ir en respuesta a esa necesidad que tiene en este momento el gobierno nacional de recuperar cierta credibilidad, de cierto apoyo popular que se ha desgastado en cuestión de poquísimos meses, y quizás este boom de aceptación tuvo que ver con ese proceso importante, debemos reconocer lo que hubo respecto de la vacunación. Pero podríamos creer también, Marco, que el presidente de la República ha salido bien parado con todo lo que ha pasado en estos días. El no archivo de la Ley de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional, que ha llevado incluso a hablar de un pacto entre UNES y el Ejecutivo, el informe de la Contraloría o el dictamen de la Contraloría respecto del caso Pandora Papers, y también respecto de este mismo caso lo ocurrido dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, sin duda tuvo pues, digamos, un triunfo político el presidente, luego de que la Asamblea no se pusiera de acuerdo a su interior para negar el proyecto, porque esa fue la voluntad realmente de la mayoría de la Asamblea. Creo que más Que la del negativa 90, inicial fue con una votación importante. sin duda. Por eso mismo, en la política ecuatoriana cualquier cosa puede pasar. Sorprende de que a pesar de que la gran mayoría de la Asamblea o de los asambleístas que integran la Asamblea Nacional no estuvieron apoyando el proyecto del presidente Lazo, su eufemísticamente llamado Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Sin embargo, sale prácticamente, digamos, con el visto bueno por el Ministerio de la Ley. Se habla aquí, ¿no es cierto?, de que la abstención de UNES respondería a un pacto político. Yo soy escéptico respecto a ese pacto. Yo creo que al gobierno de Lazo no le conviene pactar con el correísmo, por la sencilla razón de que sigue queriendo manejar el fantasma del correísmo como su principal recurso político para legitimarse frente a la población. Pero entonces, ¿qué pasó ahí, Marco? Debemos creer entonces que los asambleístas de UNES se confundieron, no conocían la ley. ¿Qué pasó ahí? Tampoco es un tema de ingenuidad o de simple error, ¿no?, que no sabían lo que hacían, Rosana, ¿no? Ni pacto ni ingenuidad. Yo pienso que a veces, siempre he reiterado yo que el comportamiento político no solamente debe ser analizado desde la sociología, o a veces incluso es insuficiente la propia antropología política, también hay que echar mano de la psicología política. Y creo que en este caso, pues, UNES tomó la represalia, porque recordemos, Rosana, de que en dicha sesión no hubo el apoyo para su informe de minoría. O sea, ese hecho mismo ya desdice de que no hubo la intencionalidad de un pacto, porque ellos plantearon un informe de minoría, que era opuesto al proyecto modificado en la comisión de la Asamblea y opuesto totalmente, mucho más, al proyecto inicial del presidente Lazo. ¿Qué hubiera pasado si es que había el apoyo a ese proyecto de minoría presentado por UNES? Entonces, si eso se aprobaba, pues, ¿dónde quedaba la hipótesis del pacto? O sea, no es que en segundos ellos decidieron hacer un pacto. Lo que pasa es que se sintieron picados, se sintieron molestos, y en represalia, ¿no?, por dar la contra a Pachacuti y a los otros sectores que no apoyaron
su iniciativa cuajada, digamos, en el proyecto de informe de minoría, simplemente decidieron no votar. Entonces, quizás bajo la dirección y la imposición del propio expresidente Correa, que es el que está manejando los hilos del correísmo y del propio bloque parlamentario. Entonces, por eso es que ellos actúan de manera unificada, ¿no? Quizás una característica de UNES son los únicos que no han tenido deserciones y que votan siempre con la misma orientación y de la misma forma. A diferencia, vean ustedes, del caos que significa Pachacuti, que prácticamente pues se ha dividido en varios sectores, un sector que está con la CONAIE, un sector que baila al son de las temáticas específicas y otro sector que está apoyando al presidente Lasso, comenzando por la propia presidenta de la Asamblea, Yori, como acaba de denunciar, digamos, la propia CONAIE a través del presidente de la misma, Leonidas Issa. Entonces, claro, digamos, fue suertudo por este lado el presidente Lasso, que finalmente se salió con la suya, ¿no? En un proyecto que ciertamente va a tener consecuencias bastante lesivas a las condiciones de vida de la clase media baja, de la clase media y a lo mejor también a sectores de la clase media alta, pero que a la final también va a repercutir en las propias condiciones de vida de la mayoría de la población, incluso los sectores pobres, porque muchos de esos tributos, pues, especialmente de sectores profesionales o incluso el costo de los nuevos tributos para ciertos sectores empresariales va a ser trasladado indudablemente al precio de los bienes y servicios. Y eso afecta pues a sectores que tienen un ingreso fijo o incluso mucho más a sectores que ni siquiera tienen un ingreso fijo. Además de que esta ley contempla cosas totalmente lesivas, como por ejemplo el que se pueda legalizar las inversiones que se tengan en paraísos fiscales sin que se conozca el origen lícito o ilícito. En condiciones de absoluta confidencialidad. Y aquí hay un conflicto de intereses, porque precisamente sigue el fantasma, ¿no es cierto?, no exorcizado, porque el informe de la Contraloría es muy cuestionable, de que el presidente Lasso sigue teniendo, aunque sea de manera indirecta, recursos en paraísos fiscales. Es decir, sigue bajo el control, aunque utilizando pues personas que pertenecen a su familia o fuera del grupo familiar. Ahora, Marco, se decía en este tema que este podría ser uno de los puntos también que le llevó a UNES a no votar por el archivo y que más bien esta era una intención de que se aprobara precisamente por este tema. No le estamos escuchando, Marco. Me parece que tal vez se apagó su micrófono. Sí, perdóneme, Rosana. Sí, había apagado. Decía de que hay explicaciones demasiado simplistas de los acontecimientos políticos, ¿no? Como decir entonces de que UNES votó porque como ellos tienen procesos de corrupción y han sido involucrados en causas de corrupción, pues ellos también llevarían su dinero a paraísos fiscales, no quiere que se investigue. Yo pienso que más bien se ha visto en el comportamiento político durante estas semanas quiénes han sido los más interesados en juzgar a Lasso e incluso han pedido juicio político a la destitución del presidente Lasso. Acaba de votarse esa moción, que no tuvo tampoco acogida, y que votaron los de UNES, 47 y creo que unos 5 o 6 más, llegaron a los 53 asambleístas los que votaron por el informe tal como estaba planteado por la Comisión, ¿no es cierto?, de Garantías Constitucionales, pidiendo la destitución del presidente Lasso. Destitución que hubiese implicado, pues, la muerte cruzada, en este caso por iniciativa de la Asamblea, y nuevas elecciones. No era eso lo que iban a apoyar lastimosamente los asambleístas, porque ellos no defienden principios, defienden sus puestos, sus cargos, defienden sus privilegios que tienen como asambleístas, su alto sueldo. Entonces, era difícil que eso pase. Yo creo que aquí hay más bien el interés del presidente Lasso en el fondo de que no se le investigue. Vea usted, la Asamblea hace un exhorto y el presidente horas después dice que simplemente no acudirá. Es decir, no le interesa lo que pueda decir o lo que pueda resolver la Asamblea. Porque yo he de reiterar, Rosana, como hemos conversado en otras oportunidades, lastimosamente no tenemos un país con una verdadera independencia de los órganos de control del Estado. En su momento fue Correa quien controlaba los órganos de control del Estado, luego Moreno, hoy lo hace Lasso. Pero si tenemos incluso al llamado controlador encargado de Comensal de Palacio, entonces, ¿cómo podemos aspirar, ¿no es cierto?, un informe independiente? Además de una fiscalía que no actúa. Recordemos que en el Ecuador denuncias importantes de 1 o 2 periodistas en sus redes sociales conllevó que de oficio la fiscalía abra procesos de investigación por casos de corrupción.
a funcionarios de gobiernos anteriores y específicamente del correísmo. Sin embargo, 600 periodistas de la Asociación Mundial de Periodistas de Investigación, informe, investigación del que se hacen eco los más valiosos y prestigiosos medios de comunicación del mundo, no han generado, no han estimulado a la Fiscalía de que abra un proceso. Tuvo que ser un ex candidato presidencial, Yacu Pérez, el que ponga la denuncia en la Fiscalía. Y sin embargo, esa denuncia no marcha y va a ser difícil de que marche, ¿no? Ahora, Marco, nos preguntamos en definitiva qué está pasando en la Asamblea Nacional. Por un lado, vemos lo que ya acabamos de analizar con usted en este instante, toda la votación que tuvo que ver con la Ley de Desarrollo Económico y en que terminó lo propio con el presupuesto general del Estado. También esta votación en cuanto a los Pandora Papers, que por un lado negamos un tema, pero por otro lado exhortamos quizás actuaciones un poco inentendibles, que la pregunta es si es que realmente los ecuatorianos, las ecuatorianas deberíamos preocuparnos cuando estarían por llegar a la Asamblea Nacional otros paquetes de reformas realmente importantes. Una de ellas, las reformas laborales, probablemente llegará también posterior a ello reformas, por ejemplo, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o al funcionamiento de la seguridad social en el país. ¿Qué está pasando con la Asamblea Nacional? Bueno, es una asamblea que prácticamente está caracterizada y está siendo prisionera de las luchas intestinas. Usted tiene ahí a la mayoría dividida en tres grandes frentes que corresponden de una u otra manera a una misma orientación ideológico-política. Tiene por un lado la izquierda democrática, que dice ser oposición, una oposición crítica al gobierno de Lasso. Tiene usted a Pachacuti, que supuestamente respondería, ¿no es cierto?, al movimiento indígena, por lo tanto, una orientación también opositora al gobierno, izquierda democrática y Pachacuti, que podrían ideológicamente ubicarse en una postura de centro-izquierda. Y tiene también a UNES, que tiene el mayor número de asambleístas, también, ¿no es cierto?, que reivindica permanentemente una orientación de centro-izquierda. Es decir, solamente estas tres fuerzas políticas podrían ser un dique de contención a las aspiraciones del presidente Lasso de profundizar y afianzar el modelo neoliberal monetarista en el Ecuador. Sin embargo, eso no se da porque la estrategia del gobierno, que ha funcionado bien, y de otros sectores, es seguir dividiendo el Ecuador entre correístas y anticorreístas. Y muchas veces el presidente Lasso ha conversado en Palacio con asambleístas de Pachacuti, con la izquierda democrática, y les convence que el problema del país no es la pobreza, no es la desigualdad, no es el desempleo, no es la migración, no es la delincuencia, es el correísmo. Y claro, asusan el fantasma de que quieren desestabilizarle, de que hay una conspiración, que quieren dar el golpe de Estado. Y otra vez, ¿no es cierto?, sacan como el as bajo la manga el tema de que el correísmo está detrás. Eso ya pasó con Moreno, la cantaleta del correísmo, y eso se va a seguir usando. Pero además, Marco, no solamente el tema del correísmo, sino también el tema de las protestas, entre comillas, los violentos, quienes quieren generar violencia y destruir al país. Claro, a ver, Rosana, no solamente en el Ecuador, y no solamente este gobierno, en distintas partes del mundo, cuando los presidentes no quieren asumir las responsabilidades, las consecuencias de los efectos sociales que generan sus políticas en grandes sectores poblacionales, y cuando esos sectores protestan, reclaman, se movilizan, gobiernos de distintas partes del mundo acusan a los opositores de desestabilizadores, de conspiradores, de que quieren dar un golpe de Estado. Es un discurso, yo suelo decir, la cantaleta del golpe de Estado. Recordemos que en el Ecuador el expresidente Correa, cuando había movilizaciones de inconformidad, decía, ¿no es cierto?, entonces que quieren dar el golpe blando, que son los desestabilizadores, la restauración conservadora. Recordemos que Lenín Moreno igual recurrió a esa retórica de que son los golpistas, los conspiradores, los correístas que quieren desestabilizarle. Y ahora el presidente Lasso exactamente cae en el mismo discurso. Cualquier signo de protesta, ¿no es cierto?, simplemente es un afán de desestabilización, un afán de golpe de Estado, sin tomar en cuenta de que aquí en cualquier parte del mundo la protesta, cuando es pacífica, es un derecho no solamente humano, es un derecho democrático, es un derecho constitucional. Sino, ¿de qué democracia hablamos, pues? Precisamente, la dictadura se diferencia de la democracia, porque en la democracia tiene que haber oposición.
y por lo tanto tiene que haber la posibilidad de que la gente tenga libertad de expresión, que se movilice, que proteste, que reclame. Ahora, Marco, para ir cerrando este diálogo, uno de los temas que prácticamente ha destruido al país, a su economía, ha contribuido para ello, ha sido la corrupción, pero también tenemos una historia de propuestas, planteamientos de creación de comisiones de la Secretaría Anticorrupción y varias comisiones que han pasado por los distintos gobiernos sin lograr ninguna efectividad en sus acciones. Ahora, el presidente de la República propone nuevamente otra comisión en la que estarían las instituciones del Estado y parte de la sociedad civil, pero sin voz ni voto, o solo con voz, pero no con voto. Bueno, el presidente Lasso, permítame hacer una digresión, utilizó el tema de la vacunación básicamente como recurso político, como un recurso o un instrumento político para su legitimación. Porque recordemos que el presidente Lasso pues obtuvo en la primera vuelta 19%. Y claro, la votación de él que le dio el triunfo en 52% era básicamente una votación anti, no una votación pro Lasso, sino anti Correa, anti candidato Correa. Tenía que consolidar ese apoyo. Y claro, siempre pensó que la vacunación le iba a servir para, en base a la vacunación, hacer cualquier cosa. Pero eso no fue posible porque los acontecimientos que le desgastaron se adelantaron y de manera absolutamente fehaciente. Ahora me parece que otra vez se va a utilizar el tema de la lucha anticorrupción como recurso político, como ya lo hizo Moreno. Moreno, recordemos que integró una comisión incluso internacional, creó una secretaría anticorrupción, creó también una comisión anticorrupción inicial. Sin embargo, al final, Moreno no fue un gobierno que combatió la corrupción y que también estuvo, ¿no es cierto?, embarrado en problemas de corrupción. Recordemos que Moreno deja una deuda en la lucha contra la corrupción, en la que él mismo está involucrado en 3 casos, por lo menos, el caso INA Papers, el caso Lucas Majano, denunciado por los propios periodistas Villavicencio y Zurita, y el caso Arroz Moreno, denunciado por los periodistas de La Posta. En el caso del presidente Lasso, claro, desgastado como está, con una credibilidad bastante venida menos, pues hoy va a echar mano otra vez del tema de la anticorrupción y de la supuesta lucha contra esta, para también aumentar algunos puntos de su credibilidad. Sin embargo, yo siempre he dicho, un gobernante, para generar un proceso de gobernabilidad eficaz, tiene que tener credibilidad. La credibilidad es un valor fundamental en la gestión pública y en la gestión política, mucho más de un presidente de la República. Y hay que gobernar desde el ejemplo para tener esa credibilidad. Y en el caso del presidente Lasso, claro, él quiere de alguna manera cubrirse del problema de Pandora Papers, porque en la opinión pública eso está insertado, ¿no es cierto?, en la conciencia colectiva, eso está presente. Entonces, diciendo de que él va a luchar contra la corrupción, cuando la probable evasión fiscal y otros probables delitos conexos que tienen que ser investigados, esto recién comienza, me parece a mí, deberían llevar a que el presidente Lasso, en un acto de transparencia, porque sin transparencia no puede haber lucha contra la corrupción, asista, por ejemplo, a la invitación que le ha hecho la Asamblea y conteste las preguntas que van a hacer en la Asamblea precisamente en torno al caso Pandora Papers, pero no. Entonces tiene que, con toda la espectacularidad, pues entretenernos durante los próximos meses con la supuesta lucha anticorrupción. Entonces creo que el presidente, reitero, pues tiene que actuar desde el ejemplo, y bien le haría a su propio gobierno y a su propia gobernabilidad, pues ir a la Asamblea pues, y aclarar este tema que sigue pendiente. Bien, queremos agradecerle a Marco Zalamea por habernos acompañado en esta mañana. Él es catedrático de la Universidad de Cuenca, analista político. Marco, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias también, Rosy.